Ticavisión TV. Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a una edición más del programa Primer Plano, que se produce aquí en Ticavisión, el único canal en Costa Rica al día de hoy genuinamente comprometido con la cultura, la información, la educación, las artes, todas esas cosas que ennoblecen la vida y que en momentos difíciles la ayudan a ser más llevadera, ¿verdad? Y todo ello obra de Iván Flores, que es un visionario, es un hombre lúcido, un pionero, es el creador, es el director de este medio, un gran comunicador, Iván Flores. Yo me siento muy honrado de ser su amigo y de poder participar en este gran proyecto que es su canal Ticavisión. Y tenemos a Lisamara Martínez en la cabina de controles, que es una garantía de excelencia y de profesionalismo. Entonces tenemos todo y además un invitado de lujo que es ya un habitué, es un viejo amigo del programa, Faustino de Sinach, gran cuasi hermano mío, gran amigo. Bienvenido, Faustinito. ¿Qué nos traes hoy? Muy buenas tardes, Jack. Qué gusto estar aquí nuevamente, tanto con vos como con Iván Flores, Ticavisión y su equipo de trabajo. Muy importante, siempre un enorme placer. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo maravilloso que convivimos todo ser humano todos los días del mundo. Y es ese momento lindo que cuando ponemos la cabeza sobre la almohada o nos echamos en el sillón, empieza ese momento entre el despertar y el sueño, ¿verdad? Que nos vamos en el sueño, esos primeros segundos, minutos, y empezamos como una hinopsis, ¿verdad? Empezamos como que la mente vuela del desestrés de ese momento, a la mente se le abren otras puertas. ¡Qué maravilloso! Y es ahí donde yo he laborado desde hace mucho tiempo de la vieja escuela parisina y de un gran maestro, Robert Rauschenberg, que es hacer el surrealismo en fotografías, en lo que se llama el fotomontaje, la fotografía intervenida, la fotopintura, que tiene que ver todo esto con el surrealismo, pero además el video que también hemos elaborado y que hoy nos va a presentar la señorita aquí, Lisa, es precisamente esos videos que son esos sueños, ¿verdad? En los que entramos y empezamos a ver un mundo diferente. Por eso digo, se nos abren otras puertas, Jack, que no sabemos las razones por qué, pero Freud y otros grandes psicólogos deben esto a la convivencia del día, de lo cotidiano, y que no nos damos cuenta de algunas impresiones que hemos tenido. El gran escritor francés Gérard de Nerval, en una novela maravillosa del que se llama Aurelia, en el primer párrafo describe ese momento en que la vigilia se va deslizando en el sueño, de manera imperceptible. Dice, los primeros instantes del sueño son la imagen de la muerte. Nunca he podido atravesar estas puertas de marfil sin estremecerme. Y tampoco puedo determinar el instante exacto en que el yo, bajo otra forma, continúa con la obra de la existencia. Es como un subterráneo oscuro, de cuyas sombras se van desprendiendo las pálidas figuras graves e inmóviles que habitan el limbo subconsciente. Mira que es una bellísima prosa de Nerval, pero es que así lo veo yo, ¿verdad? Es un descenso a las cavernas subconscientes. Y hablas de surrealismo. Bueno, el surrealismo está ahí, es decir, desde el momento en que Freud le dio certificación científica con la interpretación de los sueños, ¿verdad?, al subconsciente, el surrealismo se lanzó
a explorar esas cavidades subconscientes, porque dan materia prima formidable para la creación artística. La fotografía, la pintura, el cine. El cine es un vehículo perfecto para el surrealismo. Pienso en Luis Buñuel, por ejemplo. Y en la pintura. Picasso tuvo su fase surrealista. Uno podría decir que el cubismo es una forma de surrealismo. Con George y Salvador Dalí, Braque, Max Ernst, Remedios Varo, Leonora Carrington, por supuesto que hay surrealismo, pero bellísimo, ¿verdad? Bellísimo. Ahí uno de las maravillas de los grandes trabajadores de la imagen fue Man Ray, el hombre que nació en Filadelfia y que luego coge hacia París, donde se integra ese enorme grupo maravilloso y toma a Quique de Montparnasse, que era su mujer en ese momento, y dibuja aquellas esclavas en las espaldas, esclavas musicales, y hace fotografías donde no fue el principio del tatú grande, gigante en las espaldas, pero sí en el fotomontaje. Claro. Sí, es el torso. Es el torso de, creo que se llamaba Elsa, la esposa. Creo que era Elsa, de Man Ray. Es el torso de ella, muy sinuoso, muy curváceo. Tiene forma como de violín, o de guitarra, si preferís, o de violonchelo. Entonces, él le pone las dos ranuritas, ¿verdad? Negras en la espalda, para que sea una especie de violín mujer, o de guitarra mujer. Es muy lindo ese experimento de Man Ray. Esa gran pintura que él hizo es la fotografía intervenida, que luego se empiezan a volar ellos mismos, incluso con Duchamp, ¿verdad? Que lo hemos conversado en algún momento, y empiezan las cosas maravillosas, pero maravillosas, a funcionar de una manera surrealista. Entonces, cuando vos entrabas a esas galerías o a esos museos, entrabas a otro mundo, casi que a un mundo de los sueños, ¿verdad? ¿Recordás el urinario de... El urinal de Deschamps, de Marcel Deschamps, en el Museo Georges Pompidou. Ese experimento de Deschamps, que también es una provocación, ¿verdad? La provocación de poner un orinal en el Museo Georges Pompidou, imagínate lo que eso significa. En realidad es un gesto muy interesante. Yo aplaudo a Marcel Duchamp, y no por el mero hecho de que sea irreverente, porque nunca he creído que la irreverencia sea per se, siempre, por definición, una virtud. No. Ser irreverente a un oficial nazi me parece magnífico, pero ser irreverente ante la Madre Teresa de Calcuta es una cretinez, es una idiotez. Porque hoy en día la gente asume que ser irreverente es bueno siempre. Pues no. Es bueno cuando es bueno y es malo cuando es malo. La irreverencia per se no es un valor, solamente considerada en coyuntura. Entonces, pero Marcel Duchamp fue mucho más que irreverente. Al poner ahí el orinal como obra de arte, sugiere esto. Marcel Duchamp nos dice, bueno, ¿es el museo el que crea la obra de arte o es la obra de arte el que crea el museo? ¿Es el ámbito cerrado, discontinuo, sacro, ¿verdad? Acotado del museo el que sacraliza lo que hay adentro, o es la obra de arte la que sacraliza el enorme edificio que es el museo? Es un planteamiento interesante. Entonces pone un orinal, pero mira, ese orinal de Marcel Duchamp, si vos lográs disociarlo de su función, que es muy noble, recoger orines del medio mundo, si lo lográs disociar de su función, si estableces con él un vínculo que no sea utilitarista, lo que Heidegger llamaría Zuhanden, los utensilios, lo que está a la mano, y lo ves como un... Si te olvidas de para qué sirve, la verdad es que es muy bello. Es una escultura bella, sinuosa, blanca, hermosa, bien modelada, es muy bello. Pero de nuevo, tenés que establecer con el objeto un vínculo que no sea utilitarista. Tenés que empezar a verlo con un criterio estético. Tenés que olvidarte de para qué sirve y empezar a verlo en su valor
per se, en su valor intrínseco, no en tanto que utensilio. Y entonces la verdad es que es muy bello. Claro. Si lo ves así, es muy bello, es una Por supuesto, escultura por supuesto. muy bella, ¿verdad? Por supuesto. Blanquita, sinuosa, hay mucha sensualidad en esa estatua que es el orinal de Duchamp. Entonces, claro, ahí empezás a cuestionarte ciertas cosas. Entonces, yo aplaudo el gesto de Marcel Duchamp. Repito, no por irreverencia, sino porque el gesto de Marcel Duchamp nos permite entender que hay otras posibilidades de vincularse con las cosas que no sean la puramente utilitarista. Claro. Y eso es muy valioso, muy valioso. De ahí que Robert Rauschenberg logra una serie de discípulos que no precisamente él los crea, sino que se autocrean un grupo de muchachos en ese momento jóvenes, y después en su madurez están en Nueva York y en otros países de Europa haciendo recreaciones. Entonces llama a los interesados y vamos subgrupos, diferentes grupos, a ver y analizar el trabajo todo de Rauschenberg, que es una cosa impresionante, como en una tina metes la cabeza, por ejemplo, de un alce con las cornamentas. Uno lo ve y uno puede tener la interpretación que uno quiera. Eso es lo maravilloso de este tipo de trabajo que hacemos todos los días en algún momento, en la pintura, en la fotografía, en el collage y en la vida misma, ¿verdad? Las interpretaciones que uno le puede dar partiendo del uso que estabas mostrando ahora como un vaso, el arte, ¿no? Ahora hay un vaso donde empieza a caer el agua y empiezan a aparecer las figuras. Eso es algo bello, ¿verdad? Que aparece en algunos programas de inteligencia artificial. Y creo firmemente que la inteligencia artificial en la parte gráfica está basado precisamente en el surrealismo. Bien. Interesante todo esto. Como la escuela Bauhaus. Claro. La escuela Bauhaus fue el mayor experimento todo en ese momento en París. Ahí el papa del surrealismo, Sí. y excomulgaba a los colegas que no practicaban el surrealismo, los excomulgaba como si fuera una iglesia aquello, ¿verdad? Claro, era una cosa sagrada, una cosa así muy, pero él era la máxima autoridad, ¿verdad? Claro. Pero muy interesante, muy interesante. Lisita, ¿podemos empezar a ver las imágenes? Ok. Vamos a empezar a ver. ¿Ves? Por ejemplo, en esta imagen, ¿cuántas veces nos soñamos que vamos detrás de alguien o alguien va detrás de nosotros? ¿Verdad? Eso es lo que me parece a mí lo más bello del sueño. A menudo se siente uno perseguido en los sueños. Por supuesto. Y típicamente no puede caminar o le pesan mucho las piernas, ¿verdad? Se detiene en algún momento, se queda parado y busca la salida en el mismo sueño y no la tenés ya. Porque está ahí de frente ese supuesto monstruo que se ha recreado, dicen los psicólogos, a partir del día, de lo vivido, luego los espacios vacíos mentales, ¿verdad? Y vuelve a aparecer las imágenes. Los campos a los lados
Es un recorrido mental. Y ese piso que tiene me evoca una cuadrícula de ajedrez. Claro, ¿verdad? Claro. Con escaques negros y escaques. Trabajo mucho con el mono porque se supone que de ahí venimos en alguna medida, ¿verdad? Yo trabajo mucho con animales, con aves suspendidas en el aire, en esos espacios. Se está repitiendo ahí la imagen. Vamos a pasar a otro video. Pasemos al siguiente video, Licita. Ahí vamos poquito a poco, porque esto toma su trabajo. Pero es muy curioso, porque vos pones en estos recorridos oníricos a dos monstruos, claro, que están ahí como vedándote el paso. Sí. Con aquellos cuernos. Es un animal muy bello, pero también es aterrador en cierto sentido. Es muy imponente esa cornamenta, claro, ¿verdad? Y el chimpancé, bueno, imagínate, con el enorme cantidad de material. Claro, claro. Es bien, pues. Sí. Depende mucho. Hablábamos en algún momento. Mira, ahí está fácil, perdón. Bueno, sí, mira. Ahí la imagen es la tortuga, ajá, ¿verdad? Cómo esos ancestrales, esas esculturas egipcias, se tomaron el tiempo para hacerlas. Uh-huh. Y la tortuga es lenta. Claro. Tiene su relación con el movimiento. Ajá. Y luego los elefantes, por supuesto, que los elefantes tienen mucho que ver con la cultura egipcia, ¿no sabes? Y de fondo esas otras imágenes esculpidas. Sí. Muy bello, algo que hace muy bella la pintura egipcia es la ausencia de perspectiva. Claro. Porque la perspectiva aparece hasta el Renacimiento, con la cámara negra y con lo que ya sabemos. Uh-huh, entonces las figuras velas salían todas como de perfil. Sí. No tenían la técnica del escorzo, no podían pintar en profundidad. Bueno, era una limitación, pero eso le da una belleza particular. Por ejemplo, los pasos, donde a veces entramos a un lugar en los sueños y entran varias personas, pero salen menos personas. Sí. El ave ahí, que es el vuelo del individuo. Sí. Con colores muy intensos, muy saturados, ¿verdad? Sí. Sí, porque son los sueños. Sí. Tienen que ser intensos para que el rescatar el sueño propiamente. Uh-huh. Porque el sueño es siempre más o menos un viaje, ¿verdad? Sí. Siempre es un trayecto. Mira, nueva imagen. Luego, lo cotidiano, por ejemplo, ahí tenemos Anthony Hopkins. Pero primero estuvo la marimba, que es del baile y del deseo. Sí. Donde Anthony Hopkins nos hace una... Sí. Personaje Hannibal Lecter, Aníbal el caníbal, que es extraordinario de la historia de los villanos y de los monstruos de Hollywood, posiblemente el más aterrador de todos. Ahí podemos seguir, Licita, cuando quieras. Y ese gesto que le hace a Clarice Sterling, que lo interpretaba Jodie Foster, ¿verdad? Sí, Jodie Foster se asustaba a pesar de que en esa película ella no estaba ahí. Sí. Pues sabes que Anthony Hopkins, para crear el personaje de Hannibal Cannibal, estudió mucho los discursos de Hitler.
la expresión facial de Hitler, hablando de psicópatas, ¿verdad? Escogió el psicópata por excelencia del siglo XX, lo estudió mucho y se dio cuenta de esto, que Hitler durante sus discursos en medio de su exaltación casi que nunca parpadeaba. Entonces Anthony Hopkins incorporó a su personaje ese rasgo, nunca parpadea, siempre está con los ojos abiertos. Eso lo tomó de Hitler. Ve lo que es un actor que investiga su papel. Por supuesto. Luego el mazo de cartas y esa mujer que está sobre el hombre haciendo el amor, por supuesto, y lo que hay de fondo en la habitación, o sea, la habitación, la ambientación de la habitación son las cartas. Nuevamente cartas. Las cartas, sí. ¿Y la mujer? Son las cartas del tarot. Esta técnica que estás utilizando es como una especie de collage, ¿sí, no? Bueno, muy en honor a la verdad, son imágenes o fotografías que luego de otros recortes hago el montaje. Las pego, obviamente, unas sobre las otras y retoco con acuarela o tiza la imagen sobre sí. Sea fotografía o sea papel de revista, y se retoca. Yo las retoco y luego les hago las escaneo y les hago la fotografía para que queden en un solo plano. En algunos casos hay texturas. Por ejemplo, aquí trabajo mucho con el Sanatorio Durán. Esos pasajes, ¿verdad? Que te voy a decir algo, tienen que ver mucho con mi infancia, porque yo crecí en unas casas de pasadizos. De ese tipo de casas. Claro, las casas del barrio, de los barrios de San José en términos generales, eran largos pasadizos. Con cuartos abiertos a cada lado. Y claro, y entrabas y a los lados estaban los cuartos. Este niño que aparece repetidamente es como el fantasma, digamos, que está ahí. Y esta otra imagen de la izquierda es una pieza del tarot. Ahí está más abstracto. Ahí está totalmente más. Es una imagen fija, pero está intervenida. Es lo que se llama intervenir en las imágenes. Sí. Una vez me hablaste de foto explotada, Faustino. Bueno, estábamos en la clínica bíblica y había unas fotos. Me dijiste, estas son fotos explotadas. Yo me quedé al garete porque no sé qué es eso. Bueno, precisamente son estas. Son fotos que se intervienen, pero digámoslo así, se explota en la textura de la imagen, o sea, la pintura. Ahí tenés un torso humano, ¿verdad? Claro, hay otras imágenes que son fotografías en rayos X, ¿verdad? Que son contraplanos totalmente. Ahí tenés un hombre que pareciese brotar de la luz. Pareciese que la luz lo estuviese creando la luz. Bueno, esas son imágenes explotadas. ¿Ves? Por el color. Sí. Esa está hecha con acuarela. Son colores muy suaves, pasteles. Y con un lápiz se va dando las otras figuritas. Tenés que tener técnica de dibujo. No precisamente. ¿No? Honestamente, no soy un gran dibujante, pero sí las manejo, ¿no? Esto está basado en fotografía. Esa está muy linda. Ese es un contraluz en la ventana. También una imagen explotada, que ves que a los lados
va mucho la acuarela y la imagen, esta es de dibujo. Y muy linda la noción de la ventana. Sí, la ventana. Porque una ventana, como lo dijo Amiguetti alguna vez, una ventana no deja de ser un marco. Claro. Ese es un modo, un marco. Sí. Solo que esta mujer no se inscribe en la ventana porque las manitas desbordan hacia arriba y las piernas desbordan hacia abajo. Está por fuera del marco de la ventana, pero en cierto modo sentís que también está adentro, lo cual es muy como de René Magritte, ¿verdad? Una idea como de René Magritte. Sí. ¿Está adentro o está afuera? Te preguntas. Sí. Vamos a trabajar luego. Bueno. Esos son esos grupos de muchachos, de bandas, de estudiantes. Abajo está el corno, ¿verdad? Y la foto es intervenida. También se explotan algunas áreas. ¿Qué usas para intervenirla, Faustinito? ¿Qué elementos gráficos? Muy sencillo. La fotografía, de acuerdo al papel donde se ha impreso, acordate que hay fotografías que se imprimen no solo sobre papel fotográfico, puede ser sobre tela, puede ser sobre cartón, sobre cualquier superficie, pero en este caso yo imprimo sobre opacos, que chupen las pinturas, los pigmentos. Los pigmentos, puede ser acuarela, puede ser. Ve qué belleza de esa. Sí. Por ejemplo, ahí está pringado con amarillo el suelo de una fotografía. Sí. Y ese maniquí, su cabeza es una flor. Es una flor, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y luego a la derecha son los espacios mentales. Y como a la Victoria de Samotracia la privaste de brazos. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Pero está como en un jardín. Es un jardín onírico. Es bellísimo el segundo plano. Es el jardín onírico que tuve en algún momento donde él elaboraba mucho los maniquíes, precisamente. Muy bien, estamos muy bien con esas imágenes. Esta otra que es un jovenzuelo con su instrumento musical, su tambor. Aquí un desnudo donde está el tarot presente. ¿Por qué te llama tanto la atención el tarot, Faustino? El tarot tiene un gran simbolismo para mí, porque eso es una confesión muy personal. Tiene mucho que ver con la parte íntima del ser, ¿verdad? Estamos hablando del contexto propio sexual a nivel interno, lo que nos saca o nos explota del espíritu. Yo creo que el tarot tiene una serie de imágenes que nos marca a la humanidad. Por eso trabajo mucho las cartas. Y en algún momento he trabajado también los naipes. O sea, no soy un lector que vos me digas, bueno, léeme las cartas. Claro. Eso no lo hago. O sea, yo trabajo con el tarot o con los naipes. Y trabajo también con piezas del ajedrez, ¿verdad? Entonces, decapito algunas piezas como el caballo, ¿verdad? Al rey sí le pongo una cabeza, un pedazo de peluca, intervengo las imágenes. ¿Ves? Mira eso, y vendrá la muerte entre manos. Ok. Y en efecto, ahí tenés montones de manos. Claro, o sea, los gallos de pelea. Gallos de pelea, una de las cosas más injustas que despreciable, despreciable. Es una práctica que censura y desprecio. Eso y la tauromaquia, ¿verdad? Sí. La masacre de los toros en las corridas de toros es una cosa. Debería ser prohibido. A nivel planetario. Sí, por supuesto. Y esto también. Y esto, bueno, son manos que lo que están dando es la muerte ahí. Sí. ¿Me entendés? Y el mono está viendo
como ser humano, como descendiente, está viendo lo que hace. Pero lo interesante es que aquí el más humano de todos es el mono. Por supuesto. El chimpancé parece tener más capacidad de misericordia que estos dos tipos que van a mandar a la muerte a las dos aves. Claro. El chimpancé es el más humano aquí. Por supuesto. Esta es una fotografía que estamos hablando ya de algunas partes técnicas, que son fotografías intervenidas. ¿Ves? El piso, la pared donde está el mono, los gallos están limpios y las manos de los hombres, que deberían de estar sucias, están limpias, porque esas son las manos del crimen. Claro. Sí, no pueden tener rastros de sangre. Sí. Esta la vimos, pero la quitaron muy rápido. Sí, ese es ese muchacho, estos niños que en algún momento están con sus piezas musicales, y luego a los lados están pasando otras cosas, digamos que oníricas. Me llama atención la expresión del personaje, porque da la impresión de que ha sido sorprendido en la mitad de algo, ha sido como sorprendido infraganti, como que de pronto lo captaron y él no sabía. Bueno, eso precisamente, Jack Zagot, es lo que sucedía cuando vos enfocabas como fotógrafo con una cámara y un lente. La gente siempre tenía esa expresión de sorpresa. De sobrecogimiento, sí. Hoy día no sucede eso, porque no ves a las personas con un celular y no sabes si es un autorretrato o están fotografiando algo. No sabes nada. Y otrora el flash era una cosa muy perturbadora, muy sobrecogedora, el flash, que enceguecía. Era un golpe. Mira, ahí tenés fotovideo collage Faustino de Sinach. Sí, esa foto es precisamente en el sanatorio. Que me encanta mucho, es el lugar para trabajar fotografías de espacios y el montaje de los animales. Un elefante allá en el techo, la tortuga del otro lado, el león está viendo la ave esta, las hojas volando, porque las hojas significan la literatura. Ok. En mi existencia. O sea, ¿cómo reunir toda en una escena mi oficio de vida, ¿verdad? La fotografía, la literatura, y sacarlo a los sueños. Da la impresión de que tenés en tu vida ciertos animales totémicos, que son tótems, ¿verdad? Sí. El ave, la tortuga, el león, el elefante y el chimpancé son como tus tótems. Sí. ¿Verdad? Es muy bonito. Es un sanatorio zoológico prácticamente, ¿verdad? Sí. Nunca he estado en el sanatorio Durango, ¿sabes? ¿No has ido? Nunca he estado, no, me gustaría mucho ir. Deberías de ir. Me llama la atención. Claro, sería muy interesante. Está allá en las faldas del Irazú, ¿verdad? Las faldas del Irazú, muy fresco. Otrora mandaban a él a quien padecían problemas respiratorios, ¿verdad? Tuberculosos, enfisemas pulmonares, ese tipo de cosas. Y ya no se usa, ¿verdad? Está abandonado. Totalmente abandonado. Las instalaciones siguen vivas, por decirlo de una manera, para el turismo, ¿verdad? Eso está tomado por algunos sindicatos, tengo entendido. Siembran, tienen ganado. La tierra es muy rica, ¿verdad? El pasto. Y las instalaciones. Pero que pueden ir a ver ¿sabes? Ese sanatorio podría ser un maravilloso museo. Por supuesto. Si algún día se adapta como tal y a alguien se le ocurre la idea y tiene la voluntad política y el dinero para hacerlo en un museo. O sea, ya empezamos ahí con esa gran pega, que si hubiese voluntad política desde hace mucho tiempo, ese lugar sería un excelente museo. Claro. Alguna sala se puede adaptar a como se le compra un piano y tenemos ya una salita para música de cámara o para piano. Para artes, para danza, para teatro.
conciertos de piano, musicales. Sí, como lo que hizo Guido Sáenz en la aduana. Un lugar multimedio para todo tipo de espectáculos. Es que el emplazamiento es bellísimo en esa montaña. Tiene cierto aire fantasmal, ¿verdad? Claro. Y se recrean historias de miedo. Se habla mucho de eso. Tienen su propia mitología. Claro. Yo no entraría ahí solo de noche. te lo confieso. Solo de lejos lo he visto y siempre me ha llamado la atención ese viejo edificio. ¿De qué fecha datará? Ya tiene su rato don Carlos Durán Quesada, que fue el creador de esto. Puede tener unos 80 años y unos 20 años de abandono, 30 años de abandono. Claro. Es una pena. Es un espacio muy utilizable. Muy rico, muy rico. Para el lado que lo veas, espacioso, acústicamente muy se presta. Las salas para hacer teatro, para todo, Jack. Lástima, aquí siempre la misma historia de siempre. Sí. ¿Verdad? Pero es un lugar. Han tratado, tengo entendido, de comprarlo para crear hotelería. Lo han tratado para varias cosas, pero las trabas burocráticas supuestamente no han permitido que vaya más allá y posiblemente esa cuestión, hay que decirlo, muy tica de la pereza, del egoísmo, de no dejar hacer cosas a nadie. Ahí sigue. ¿Es un edificio patrimonial? No lo sé. Porque si lo es, no puedes derribarlo, no puedes demolerlo, y cualquier modificación que introduzcas tiene que ser aprobada, ¿verdad? Bueno, dentro sí hay algunas, renovaron algunas partes, seguramente no es patrimonio. Pero incluso si fuera patrimonio, dentro sí se puede, sí podrían hacer cosas, claro. Sí, es un espacio bellísimo que tiene maravillosa atmósfera, ¿verdad? Un clima propio, una atmósfera, no solo en el sentido meteorológico, tiene un aura. Tiene una cosa que sobrecoge, que asusta un poco, y eso es fundamental. Hay grupos que van a las faldas del volcán precisamente a ver las estrellas o a ver ovnis, sé de eso, sí me han invitado más de una vez. Yo creo que si uno va ahí al sanatorio Durán, muy posiblemente también vea estrellitas. Sí. ¿Quién sabe qué pasa ahí, verdad? ¿Quién sabe qué pasa ahí? Que descienden del volcán Irazú. Sí. Sí, hay unas historias fantásticas, muy lindas sobre esto del volcán. Y también hay otras trágicas, ¿verdad? Bueno, mucha gente murió ahí, ¿verdad? Muchos. Consumidos por la tuberculosis, sobre todo. Sí. Realmente la tuberculosis no empieza a ser curada hasta que crean la penicilina en 1927. Descubren la penicilina, que es un hongo, es una levadura, así de simple, ¿verdad? Y de pronto con penicilina empezaste a poder curar cosas como la tuberculosis o la sífilis, que mataban a montones de gente. Hoy en día te ponen una inyeccioncilla y parte sin novedad. Se nos han ido incluso grandes actrices, recuerdo, con este problema de salud. De la tuberculosis. Sí. Vivian Lee le pasó. Recuerdo. Vivian Lee murió en el 67, y ya la tuberculosis desde el 27 tenía cura, pero ella era resistente a la penicilina, no la podían tratar con eso. Sí, hay personas que no la soportan. Sí, murió de eso la bella Vivian Lee. Increíble. Sí, en su apartamento. Bellísima. Qué mujer, ¿eh? Extraordinaria, y qué actriz, por el amor de Dios. Blanche Dubois, Tennessee Williams. No, el papel que hizo en un tranvía llamado Deseo. Sí, ese Blanche Dubois con Marlon Brando y Carl Malden. Extraordinario. Y Celeste Holm, ser el cast. Y por supuesto, Lo que el viento se llevó, Scarlett O'Hara. Después hizo aquella otra película que se llama Nave de Locos. Nave de Locos, que sale ahí
una escena muy, muy, muy impresionante. El verano romano de la señora Stone, también. Sí, The Roman Spring of Mrs. Stone. Es una novela de Tennessee Williams adaptada en forma de película. No es teatro, es narrativa de Tennessee Williams. Esa es muy impresionante. Sale Warren Beatty, que es la especie de chulillo del cual ella se enamora, y él empieza a sacarle plata y cosas onerosas y todo, y ella, que está en el otoño de su vida, es muy manipulable, muy frágil, muy vulnerable para ese tipo de animalillo oportunista y carroñero, y hace un papel maravilloso. Nunca he visto a Vivian Leigh en algo que no me haya gustado. Nunca, no existe. Excelente. Sí. Podemos seguir, Lisita, cuando usted quiera. Ya no hay más. Bueno, tuvimos más que suficiente. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, la fotografía es una cosa tratable. La fotografía es maleable. Tiene tantas posibilidades, que muchos en alguna medida han despreciado en las artes. Dichosamente ahora, con el gran movimiento del teléfono celular, la fotografía retoma la foto fija, ¿verdad? La gente tomando fotos en la calle, etcétera, en conciertos, en paseos, etcétera. Pero la fotografía tiene más posibilidades. Ya lo hemos visto aquí. Y se pueden hacer mucho más cosas. Digamos, ya hablamos sobre los soportes, que puede ser soporte sobre tela, sobre madera, sobre cartón, sobre lo que vos querás puedes trabajar. Incluso en este momento hay unas máquinas que imprimen sobre las paredes con cemento. Una pared de cemento pintada de blanco, ponen una máquina y empieza a imprimir imágenes. Yo espero que el próximo año ya tengamos una muestra de este trabajo, que es un trabajo con más texturas, sobre madera. Todo el trabajo va a ser sobre madera, por un tema de las texturas. Claro. ¿Qué te da la madera que no te da el papel, el cartón o la tela? Bueno, ¿qué te da la madera? Precisamente el sostén sostiene más los materiales acrílicos. Ok. ¿Verdad? O sea, sobre papel siempre va a estar la acuarela, el lápiz, incluso el carboncillo, por supuesto. El carboncillo, sí, claro. El óleo, el material acuarela. Pero como es un collage, no va a ser la composición perfecta del encuadre de la foto. Va a tener algunas rasgaduras, donde ahí va a estar precisamente la pintura, que es el acrílico, el aceite. Eso lo chupa muy bien la madera. Ok. Y te textura la pintura. Unas texturas riquísimas, ¿verdad? La tela lo permite también, pero se traga más. Se traga más, y dependerá de qué tela también. Sí. Tiene que ser una tela como un canvas, pero muy fuerte. Tiene que ser gruesa. Las otras no lo chupan totalmente. Ya hemos tenido esas experiencias. Faustino, para no quedarme con la curiosidad, porque no se me pasa, cuando es que tuviste la gentileza de acompañarme a la clínica bíblica en ocasión de una emergencia, vimos todos los pasadizos están llenos de fotos, me dijiste, explotadas. Que daban la impresión de ser pinturas, de cierto modo. ¿Qué es eso? Explotar una foto así, ahí en ese caso concreto. ¿Qué es lo que hicieron los artistas? El artista. Lo que se trata ahí de hacer es explotar, en el buen sentido de ir más allá de la imagen que está. O sea, ¿cómo la intervenís? ¿Cómo la haces reventar? ¿Cómo? Para que se vea más rica la imagen, precisamente con texturas. Vos ves estas imágenes en esas paredes y vos casi que ves la textura. Sí, ¿verdad? Y las figuras como que se descomponen en montones de cuadritos. Sí, están difuminadas. Es como una especie de minicubismo. Claro. Como montones de cuadritos, como una especie de mosaico, da la impresión. En eso, en fotografía fragmentaria, se da la fragmentación
porque cuando empezás a aumentarla, empieza a perder contorno. el contorno, lo lineal de la foto. Entonces tenés que verla a cierta distancia. Claro. Sí. Eso pasa con la foto, pero volvemos al tema de que la fotografía tiene 1000 posibilidades de ser tratada. Tiene un montón de cosas maravillosas y da más chance a los artistas para... Aquí es una pena porque se da muy poco. La fotografía siempre se ha tomado, al menos en este país, como casi que un arte menor. Como digamos la poesía, que podría ser el arte menor de las letras. En las artes plásticas, la fotografía podría ser el arte menor. Pero ya la cosa ha ido cambiando. Hemos tenido premios nacionales. Vos tuviste el primer premio nacional en la rama de poesía. Sí. Inauguraste eso. ¿Qué año fue? 96 de fotografía. 96, fotografía. Nunca se había premiado la fotografía antes. Nunca. Inauguraste eso vos. Inauguré eso, sí. Qué gran honor, Claro. Que eso es un honor grande. Ganaste un premio nacional por balada clandestina. ¿Pero eso en qué año fue? En el 2011. Entonces, mucho después. Sí. Entonces, realmente fuiste galardonado primero como fotógrafo, sí, por una serie de fotos de Nueva York, de Manhattan. Una serie de fotos de Cuba. Cierto, las vimos aquí. Que fue aquella situación que se dio en la época especial en Cuba, del momento más difícil para la población a la fecha, la serie de necesidades que hubo, y bueno, y Fidel Castro también lo fotografié dando aquel discurso de un 1 de mayo. Y sí, fui honrado en 2 siglos diferentes. Sí. Qué bonito. En 2 milenios diferentes. En 2 milenios. O sea, debo tener como 5,000 años. Sí, más o menos. Y si no lo tenés, eso es lo que todos esperamos que vivas. 5,000 años. Qué cansado. No, hombre, no. Sí. Hace cuestión de poquitos meses murió doña Marita Orlich, la viuda de don Francisco Orlich Bormarcich, que fue presidente de la República del 62 al 66, y la señora tenía 114 años. Increíble. Y se mantenía perfectamente alerta y jugaba cartas con sus compañeras. Todas las noches se reunía a jugar cartas. Canasta y bridge y póker y lo que fuera, y ganaba. Era 114, Faustino. Qué impresionante. Eso es casi un abuso, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, vos sos uno que vas a vivir mucho tiempo. Pues yo sé que sí. Me vas a enterrar. No quiero eso. No quiero eso, no lo quiero. Todos vamos para esos caminos. Sí, eso lo sabemos desde siempre. Eso es definitivo. Pero bueno, la gran dicha de haber pasado por aquí, de haber convivido con las artes, bueno, en el caso tuyo, el piano, la literatura, las ciencias. Por mi lado, nunca hicimos plata. No, ni un céntimo. Eso es cero. Nadie le da nada a uno. ¿Quién puede ganar dinero en Costa Rica tocando a Schumann, Chopin y Liszt, Debussy, Satie y Beethoven? Pero por el amor de Dios, querido amigo, no se gana nada. Más bien hay que pelear para que te llegue gente, ¿verdad? Competir con la lluvia nocturna, con que esa noche había partido, con que no hay parqueo en el teatro, con la inseguridad ciudadana, que la gente la matan de pronto en cualquier acera. Es muy difícil llevar gente a estos eventos. Aún gratuitos, la gente no te llega, querido amigo. Vos sabés esto igual que yo, ¿verdad? Igual pasa con las exposiciones. Yo tengo más o menos en exposiciones gráficas de fotografía, fotopintura, etcétera, más de 40 exposiciones. ¿Has montado 40 exposiciones? Más de 40 exposiciones. Carambas. Tanto dentro del país como fuera del país. ¿Fuera dónde has estado? Bueno, en Nueva York, propiamente, en México, en Guatemala, pero sobre todo en Nueva York hice varias exposiciones y ahí la fotografía es vista muy diferente. No, claro. Ahí sí yo
yo puedo decirlo, gané buen dinero con la fotografía. Hacía exposiciones de danza, de teatro, de algunas obras interesantes, pero además porque muy modestamente la fotografía era muy buena. O sea, era una fotografía en blanco y negro hecha en laboratorio. O sea, no era impresa así en estos equipos modernos, pero además la cámara, en ese momento se usaba el rollo, mediados, finales de los 90s, se usaba rollo. Entonces los rollos de películas precisamente te daban opciones. Por ejemplo, un rollo de 100 ASA o ISO, quería decir que iba a ser una muy nítida la imagen. Yo obligaba a los rollos de 1600 ASA o ISO, los llevaba al doble, a explotar el grano de la fotografía. Entonces, cuando hacía fotografía de teatro o de danza o ballet clásico, aquello era una textura riquísima. He visto esas fotografías. Claro. Montajes de Hamlet, de Macbeth, de por cosas supuesto. extraordinarias. Y por lo demás, Nueva York es una ciudad, si me puedo permitir decirlo, muy fotogénica. Claro. Es un paraíso para los fotógrafos. ¿Sabes? Alguien que ha percibido muy bien la magia arquitectónica de Manhattan es Woody Allen. Woody Allen es el gran poeta de Manhattan. Bueno, su película Manhattan, la imagen del puente de Brooklyn, y él sentado en la banquita con, ¿quién sería? Diane Keaton. Diane Keaton, sí. O la muchacha está Hemingway, Mariel Hemingway, no sé. Él ha sabido encontrar la poesía de Nueva York como nadie. Es el gran bardo de Manhattan en el cine. También hizo lo propio en Barcelona, lo hizo en Roma, lo hizo en París, pero con mucho menos éxito. Mucho menos éxito. Pero Barcelona es una película muy tonta, a mí no me gustó. La de París a medianoche no me gustó tampoco, en honor a la verdad. Me pareció insultante la forma en que recrea a Luis Buñuel, su colega, como un viejo tonto, que solamente, o a Salvador Dalí, que lo único es hablar de rinocerontes. Francamente no fue generoso con esos grandes colegas que lo superan. Luis Buñuel es mejor cineasta que Woody Allen, por el amor de Dios. Por supuesto. Y como actor pésimo, perdóname, pero Woody Allen no es actor. No, lo que hace es tartamudear, farfullar, ¿verdad? Siempre paranoide, nervioso, inseguro, con pánico de sus disfunciones sexuales. Es una obsesión terrible, ¿verdad? Creó ese personaje y lo ha repetido 500 veces. Yo a él lo aprecio, lo admiro. Tonto sería no hacerlo, pero con reservas. Sí, con muchas reservas. Con reservas, pero sí es un hombre que ha sabido fotografiar Manhattan espectacularmente bien. Imágenes muy bellas. También en París tiene aquella escena con Goldie Hawn. Esa es una linda escena con Goldie Hawn, que están bailando y él la alza por el aire y le da vueltas y todo esto está trucado, ¿verdad? En las márgenes del Sena, a orilla del Sena, ¿verdad? No, el viejo tiene lo suyo. Tiene lo suyo, ¿verdad? Pero sí, Manhattan es una ciudad, a mucha gente le va a sorprender lo que voy a decir, pero Manhattan es una ciudad muy poética. Por supuesto, la arquitectura, acordate de la arquitectura. Imagínate, la belleza, el edificio Chrysler, qué belleza, el Dakota Building, el Empire State. En su momento las torres. Las torres, el Carnegie Hall, la Catedral de San Patricio. No, está lleno de edificios icónicos. El puente. El puente de Brooklyn, sí. Lo que voy a decir va a ser a reír a más de uno. Las películas de Tarzán, allá de los 30 con Johnny Weissmuller, que yo las vi todas porque mi papá me llevaba a verlas en matiné en el Cine Lux, allá en Plaza Vicas, que nos quedaba cerca. Entonces vi toda la serie. Y había una que se llamaba Tarzán en Nueva York, en la que Johnny Weissmuller, Tarzán, era capturado y llevado a Nueva York. Entonces, ¿qué hacía?
Tarzán en Nueva York brincaba de una azotea a otra, era como si llevara una liana, brincaba de una azotea a otra sobre 70 pisos de altura, y había aquella escena en que se tiraba de consumida en el Brooklyn, en el puente de Brooklyn, sobre el río, desde una altura que nadie sobrevive eso. Nadie, ni Tarzán. Abajo nadie. Es un bloque. Es como pegar con cemento, es altísimo el puente. Ya hoy día vos ves ese pedazo de cinta y te das cuenta el truco que hay. Pero hasta ahora, uno chiquillo creía que qué bárbaro. Uno quería ir a uno iba y se tiraba al María Aguilar. Sí, también. Y se imaginaba que era Tarzán y navegaba ahí en el Terra, por ejemplo. Pero recuerdo esa película con cariño porque esa película me introdujo a la belleza de Nueva York, a la belleza de Manhattan. Blanco y negro. Entonces, parece mentira la asociación que estoy haciendo, pero Johnny Weissmuller no fue el primer Tarzán, atención, los hubo antes que él, pero sí el mejor, el más representativo. Johnny Weissmuller fue el que me introdujo a la belleza arquitectónica, ¿verdad? De Manhattan con esa famosa película. Hermanito, se nos ha ido el tiempo. Me señala Lizamara, que estamos muy agradecidos. Magnífico trabajo, compañera. Gracias mil. Es un privilegio colaborar con vos. Entonces, nos veremos pronto, con toda seguridad, aquí en Primer Plano, en una próxima edición. Muchas gracias de nuevo a Iván Flores, que es el gran visionario, el hombre hiperlúcido que creó este canal. Yo no ceso de aplaudirlo por ello, porque se honor a quien honor merece. Claro. Y Faustinito, gracias por hacernos parte de tu onírico mundo. Y nos volvemos a ver muy pronto. Muchas gracias, Jack, a vos. Muchas gracias a don Iván, al equipo de trabajo, a la señorita Lisa, y estaremos avisando de una próxima exposición sobre este tema del foto collage, video collage. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Un abrazo para todos.